Una ecuación de segundo grado con incógnita es una ecuación cualquiera que podríamos escribir como la siguiente forma, donde vemos que tenemos una incógnita, pero esa incógnita, que vendría a representarse por la x, el resto son constantes reales, está al cuadrado, aquí, y hay una que no está al cuadrado. Y eso, en esencia, sobre todo esto, la que está al cuadrado, es la que define una ecuación de segundo grado. Pueden darse esos casos donde b es 0 o c es 0, pero no donde a es 0, porque ahí dejaría de ser de segundo grado. Y para encontrar su solución tenemos distintos métodos. Uno es factorizando, porque por ejemplo si tenemos la siguiente ecuación, que mi técnica para hasta el día de hoy para ver las factorizaciones es la siguiente. Ponemos las x a la izquierda de los paréntesis, luego los signos que van a acompañar a la suma o la resta de la x va a ser primero el que está con la x elevado a 1, mantenemos ese signo, y el siguiente, en el otro paréntesis, va a ser la multiplicación de los signos. En este caso, más con menos es menos. Luego, tenemos que buscar un número tal que la suma resta, en este caso suma y la resta entre un número y otro, da 1, y la multiplicación de entre esos dos da menos 12. Entonces, un número conveniente vendrían siendo 4 y 3. Porque si nosotros ponemos 4 menos 3, nos queda 1, y la multiplicación entre 4 y menos 3 te queda menos 12. Por tanto, sabemos que si x es igual a 4 menos 4, a menos 4, porque si queremos que esto dé 0, tenemos que darnos cuenta que, como es una multiplicación, si este es 0, el primer paréntesis es 0, el otro va a ser 0 y todo va a ser 0. Al igual que con el otro. Entonces, si solamente nos preocupamos del primer paréntesis donde va a ser x más 4 y queremos que sea 0, x tiene que ser igual a menos 4. Lo mismo pasa con el otro caso. Entonces mis soluciones son menos 4 y 3, que según el contexto del ejercicio me pueden determinar que menos 4 es correcta o 3 es correcto, qué sé yo. Una forma tal vez un poquito más sutil de resolver esto es sumando, restando, incluso multiplicando si es necesario, números tal que yo haga un cuadrado binomio o algo similar que pueda factorizar simplemente. En esta situación no podemos llegar a eso. Entonces, si tenemos buen ojo, podemos sumar a ambos lados por 3 y nos queda que x al cuadrado menos 2x menos 2 más 3 es igual a 3. Me queda x2 menos 2x más 1 es igual a 3. Y este lado de la ecuación podemos resolverlo como sigue de esta forma. ¿Se dan cuenta? Porque el segundo término con x resulta de la multiplicación al doble de entre los dos números que tenemos. En este caso es menos 1 y 1. Entonces, menos 1 por 2, nos queda menos 2, está correcto. Y el otro término que está sin la x es el cuadrado del factor que acompaña aquí el paréntesis. O sea, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces está correcto. Luego, si queremos resolver x, podemos pasar esta raíz al otro lado. Y ojo, pongo mucho énfasis en este más menos, porque si ahora yo resuelvo esa ecuación, podemos notar que si x es 1, por ejemplo, si yo lo reemplazo, 1 más raíz de 3 menos 1 al cuadrado, los 1 se van y me queda raíz de 3. Entonces, esto puede ser más menos raíz de 3 y todo esto al cuadrado. Porque independiente si tiene o no signo, esto al cuadrado va a quedar siempre 3. Y eso es correcto con lo que estamos viendo al otro lado de la ecuación. Entonces, mucho ojo que al pasar una raíz al otro lado, tienen que tener cuidado si estamos limitando a x a que sea negativo o positivo o si simplemente puede ser cualquier valor real. Y si es cualquier valor real, es importante considerar que cuando pasamos una raíz, lo repito, puede ser positiva o negativa ese resultado. Finalmente, tenemos la fórmula que siempre nos va a dar un valor y es segura, y siempre, si que no vemos los otros métodos, creo que es al que pueden apuntar. Y esta corresponde a la siguiente, donde va a ser menos b más menos raíz entre b al cuadrado menos 4a por c, y todo eso partido por 2a. Pongo las soluciones de x1 y 2 porque una va a ser la positiva de esa raíz y la otra la negativa. Y aquí hay que hacer un hincapié en lo que está dentro de la raíz, cuestión que llamamos discriminante. ¿Y por qué? Bueno, porque discrimina, determina incluso, cómo va a ser la solución. En el sentido de que si el discriminante, que va a tener un signo como un delta, un triangulito, si este delta, que se le llama, es positivo, tenemos dos soluciones distintas y que son reales. Si delta es igual a 0, solamente va a ser una solución real, o pueden verlo como dos soluciones reales iguales. Y si delta es negativo, nos queda dos soluciones que son complejas, o sea, con números imaginarios. Y eso hace sentido, porque si es positivo, esta raíz va a tener un cierto valor, y eso va a tener un valor al final positivo y otro negativo. Si es 0,
estamos sumando y restando por 0, entonces es una misma solución. Y si es negativo, es porque la raíz queda con un número como así, -1. Y eso es igual a un número imaginario y que para la prueba no entra, pero es bueno saberlo. Es bueno saber, sobre todo para cuando estemos viendo función cuadrática, que la suma entre las soluciones que tengamos, esto siempre va a ser igual a menos b partido a, y a su vez la multiplicación de estas soluciones va a ser igual a c partido a. Es importante sobre todo, como les digo, para la gráfica de esto, la gráfica de la ecuación cuadrática, y por eso estamos aquí recalcando, pero en el próximo módulo lo veremos. En esta ecuación que nos ponen, nos preguntan qué condiciones de las alternativas satisfacen tal que tenga una parte real igual a 0 y una parte imaginaria distinta de 0. Ok, aquí no estamos trabajando directamente con números complejos, o sea, los que abarcan a los reales imaginarios y a los reales, y por eso es parte del DEMR. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Recordamos que vimos recién el discriminante, y esta ecuación no me gusta tanto así, prefiero verla como el c positivo al otro lado y un 0. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula que habíamos visto, de tal forma que podemos trabajar con el discriminante y ver cómo es la solución, notamos que si queremos que haya una parte solamente imaginaria, porque la parte real es igual a 0, sabemos que desde la raíz sale lo que vendría siendo el imaginario. Y la parte real vendría siendo este menos b que está solito, porque no está involucrado con una raíz negativa y simplemente está ahí. Por tanto, sí o sí, para que tenga una parte real igual a 0, b tiene que ser igual a 0. Todo el resto no nos sirve. Entonces nos queda con c, d y e. Por lo tanto, si b es igual a 0 y el discriminante queremos que sea menor que 0 para que sea complejo, nos queda ahora solamente menos 4ac tiene que ser menor que 0. Y en este caso, si recordamos, cuando nosotros dividíamos o multiplicábamos por un número negativo a una desigualdad, este cambia el orden de la símbolo que estamos usando. Entonces, si dividimos por menos 4, esto nos queda AC mayor que 0. Entonces la respuesta correcta es la E, y ustedes pueden comprobarlo si reemplazan cualquier número y verán que esto es cierto.